Introducción, SEO negra. Esto es falso. Las palabras resonaron en el aire como cristales rotos, y ella no las susurró. Lo dijo lo suficientemente alto para que todos los hombres en la sala la oyeran. En un japonés perfecto. El silencio que siguió no solo fue incómodo, fue sísmico. Una camarera negra, de no más de 25 años, de pie con una postura impecable al borde de una sala de juntas multimillonaria, acababa de decirles a las personas más ricas de la sala que todo en lo que creían, todo lo que estaban a punto de firmar era mentira. Su nombre, Raven Walker. Ella no formaba parte del acuerdo. No estaba en la reunión. Solo estaba allí para servir bebidas, permanecer en silencio y no existir. Al menos eso pensaban hasta que habló. Hasta que una mujer negra con un uniforme impecablemente planchado, piel perfecta, ojos magnéticos y una presencia que se negaba a ser ignorada, rompió la ilusión. El contrato frente a Naomi Takahashi, la SEO tecnológica más poderosa de Japón. Valía $250 millones. Era la pieza central de la fusión, una reliquia. Supuestamente centenaria, transmitida de generación en generación, firmada, sellada, sagrada. Pero Raven vio algo. No tocó el documento. No. Alzó la voz. No hacía falta. Simplemente dijo la verdad. Y la sala se rompió. Los hombres de traje se quedaron paralizados. La mano de Naomi, a centímetros de la línea de la firma, empezó a temblar. Nadie se movió. Nadie parpadeó porque algo había cambiado. El poder en la sala ya no residía en la mesa. Estaba de pie junto a ella. Esto no es solo un thriller corporativo. Esta es una historia oscura. Una historia sobre desenmascarar la farsa, sobre defender tu verdad, incluso cuando te dicen que solo eres la empleada. Sobre cómo la historia y el futuro pueden ser reescritos por alguien que nadie vio venir. ¿Alguna vez te han subestimado? Entonces no te vayas. Porque lo que Raven hizo a continuación no solo detuvo una estafa. Expuso algo mucho más grande. Y si sigues aquí, dale a me gusta. Quédate, porque esto es solo el principio. Raven Walker no creció con el deseo de servir a nadie. Quería explorar. Quería traducir textos antiguos, descifrar imperios olvidados y recorrer los silenciosos pasillos de los museos fuera de horario. Quería que el mundo conociera su nombre, no porque exigiera atención, sino porque se la había ganado. Ella había sido esa niña. La que leía libros de texto de historia japonesa por placer. La que podía escribir ensayos en kanji antes de tener carné de conducir. La que se quedaba despierta hasta tarde viendo documentales, no modas de baile. Consiguió una beca completa para la universidad, se especializó en lenguas y civilizaciones de Asia Oriental y se graduó con honores. Entonces la vida le dio un giro inesperado. A su padre, un obrero de la construcción jubilado con las rodillas cansadas y un corazón de oro, le diagnosticaron una enfermedad rara. Las facturas médicas se acumularon. La ayuda financiera no alcanzaba, y las becas no significaban mucho cuando las luces estaban apagadas y el refrigerador vacío. Así que Raven aparcó su sueño. Dejó atrás las conferencias académicas y las ofertas de posgrado y se puso a trabajar como camarera. Al principio, lo odiaba. Las largas horas, el dolor de pies, las sonrisas fingidas. Pero lo que más le dolía no era el trabajo. Era la forma en que la gente la veía, o no la veía. Para ellos, ella era solo la empleada. Otra chica negra con uniforme. Otro par de manos, silenciosas y sumisas. No veían la disciplina en su postura ni el brillo tras sus ojos tranquilos. No sabían que podía leer el contrato que estaban a punto de firmar en japonés mejor que ellos. Y. Raven nunca los corrigió porque había aprendido algo en esas salas. Algo poderoso. Cuanto menos la veían, más lo veía todo. ¿Quién hablaba con autoridad? ¿Quién se quebraba bajo presión? ¿Quién se estremecía ante los números? ¿Quién
Sonreía demasiado, quien mentía con facilidad. Leía las situaciones como la mayoría lee los titulares. Por eso lo notó. El documento, el papel, estaba demasiado limpio. La tinta demasiado moderna. Bill, ligeramente incorrecto, desfasado por siglos si uno sabía qué buscar. Y ella lo sabía. Conocía la historia. Conocía la falsificación. Y, sobre todo, conocía el precio del silencio. Así que cuando habló en un japonés impecable y dijo, «Esto es falso», no estaba armando un escándalo. Estaba diciendo la verdad. Y la verdad ese día vestía un uniforme negro con costuras perfectas y una voz que nadie podía ignorar. La sala estaba diseñada para impresionar e intimidar. Enormes ventanales del suelo enmarcaban el horizonte de Nueva York como una pintura. Se podía ver Central Park a lo lejos, salpicado de pequeñas manchas verdes. Y el río Hudson se extendía como cristal líquido. Era el tipo de vista que solo se obtiene con poder. Poder real. De esas que no se inmutan ante un acuerdo de $250 millones. Dentro, la iluminación era suave y dorada, del tipo que se ve en las revistas de lujo. Diseñada para favorecer la piel, no para revelar la verdad. Todas las sillas eran de cuero, todas las mesas hechas a medida. El aire olía a aceite de cítricos y madera pulida. ¿Música? Ninguna. El silencio era la banda sonora del poder. Esta no era una conferencia cualquiera. Era la East Coast Innovation Round, una cumbre semestral solo por invitación donde las mentes más brillantes de la tecnología, las finanzas y la energía se reunieron para lucirse, negociar y cerrar tratos. No había prensa, ni grabaciones, ni se permitía asistencia más allá del segundo control de seguridad. Solo acuerdos, secretos y firmas. Raven ya había trabajado en este evento 2 veces. En ambas ocasiones mantuvo la cabeza gacha y sus pasos ligeros. No debía ser vista. En realidad, esa era la regla. Podías estar en la sala, pero nunca ser parte de ella. Los invitados, sin embargo, eran otra historia. Estaba Richard Van Duran, fundador de un imperio logístico, más conocido por sus escándalos que por su cadena de suministro. Hablaba demasiado alto y daba propinas demasiado escasas. Celeste Hartman, una magnate de la IA de Seattle, estaba sentada cerca de la ventana. Su confrontación comenzaba con el teléfono de Black Story siempre en la mano. Sus ojos rara vez se dirigían a alguien uniformado. Y luego estaba Naomi Takahashi, la única mujer en el panel principal, la única asiática, la única que no había nacido en Estados Unidos. Llevaba un traje negro minimalista, confeccionado con tal precisión que parecía esculpido. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo y brillante. Su maquillaje, discreto pero impecable. Su presencia era silenciosa pero firme. No necesitaba alzar la voz para hacerse oír. Era la fundadora y directora ejecutiva de Kusen Robotics, una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento en Japón. Pero en esa sala, la trataban como a una nota al pie. Los hombres la interrumpían constantemente. Un ejecutivo incluso se dirigió a su traductora en lugar de hablarle directamente, como si no dominara 3 idiomas y no tuviera 3 patentes. Raven observaba todo desde un rincón con ojos penetrantes, porque en esa sala llena de gente que se creía dueña del mundo, solo 2 mujeres sabían lo que realmente sucedía. Naomi Takahashi sabía cómo dominar una sala. Simplemente no siempre tenía la oportunidad de hacerlo. A sus 42 años, Naomi había construido un imperio desde cero. Nacida en Osaka en el seno de una familia de educadores, había crecido entre estanterías y estaciones de tren. Siempre fue la callada, la chica que se sentaba al fondo de la clase, escuchando más que hablando, calculando más que reaccionando. A los 28 años, ya había patentado su primera microarticulación robótica. A los 35, fundó Kusen Robotics y en 5 años se convirtió en la empresa tecnológica de más rápido crecimiento en Asia Oriental. Había hablado en el Foro Económico Mundial,
estrechado la mano de presidentes, sentado frente a reyes, pero nada de eso importaba en aquella sala de juntas de Manhattan. Allí no veían su brillantez. Veían su género, su acento, su quietud. Interpretaban su silencio como sumisión, su diplomacia como debilidad. Naomi notó el cambio en el momento en que entró. Los hombres se saludaban con firmes apretones de manos y mochilas. Cuando se volvían hacia ella, sus ojos recorrían su rostro por encima de sus hombros, buscando a otra persona, un asistente, tal vez un hombre. Richard Van Doren ni siquiera se levantó cuando ella se unió a la mesa. Simplemente la miró y murmuró. No esperaba que la directora de Cusen fuera tan menuda. Celeste Hartman esbozó una sonrisa forzada, pero no dijo nada. Durante el discurso de apertura, Naomi presentó los planes de alianzas estratégicas de su empresa. Su voz era firme, sus datos irrefutables. Pero los hombres no respondieron con preguntas. Respondieron con correcciones. En realidad, en nuestro análisis de mercado. Con el debido respeto, señorita Takahashi, como si no hubiera vivido con los datos, como si no hubiera pasado años sobre el terreno, en laboratorios, en plantas de fabricación en 3 continentes. Pero Naomi no era ajena a ser subestimada. El mundo tecnológico japonés lo había intentado. También los inversores de Londres, Berlín y Hong Kong. Había aprendido a dejarlos hablar, a dejar que la desestimaran. Porque al final siempre cometían un error. Le mostraban exactamente dónde residía el poder y dónde la debilidad. Y hoy los vería hacerlo de nuevo. Pero esta vez no solo la subestimarían. Pasarían por alto a la mujer que estaba de pie junto a la mesa con una bandeja. Con una mirada más aguda que la de todos ellos juntos. A las 3:14 de la tarde. Todo estaba listo. La botella de whisky había sido pulida. Los bolígrafos de latón personalizados estaban dispuestos como armas. Cada ejecutivo tenía su asiento. La sala olía a confianza, de la fabricada. Iraben casi podía saborear la tensión en el aire. Había llegado el momento. La firma final de un acuerdo de $250 millones, que había estado en marcha durante casi 18 meses. 2 continentes, 4 equipos legales, decenas de reuniones, y ahora todo se reducía a un documento, una escritura de propiedad. No una escritura cualquiera. Esta se presentaba como un tesoro histórico, supuestamente firmada en 1772 por un señor de la guerra regional en Okinawa. Transfería los derechos exclusivos de explotación minera de una zona rica en metales de tierras raras, del tipo que se usa en robótica avanzada, baterías de litio y procesadores cuánticos, del tipo que podía impulsar o destruir industrias enteras. Bridgestone Holdings, un gigante tecnológico y logístico estadounidense, se había posicionado para adquirir esos derechos mediante una fusión con la empresa de Naomi Takahashi, Kusen Robotics. En teoría, el acuerdo tenía sentido: sinergia estratégica, mayor alcance global y dominio del mercado. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Raven no podía dejar de mirar el documento. Se suponía que solo debía servir café expreso, permanecer en silencio, fundirse con el entorno como una pieza de madera pulida. Pero sus instintos gritaban. El papel era demasiado plano, demasiado limpio, sin ninguna curvatura natural, y la tinta, demasiado uniforme sobre la superficie, demasiado oscura, como si nunca hubiera visto la luz del sol ni el paso del tiempo. Aún así, los hombres en la mesa estaban convencidos. David Carter, el multimillonario estadounidense, vestía su traje de la Victoria favorito, azul marino, a medida, llamativo. Sus gemelos eran pequeños toros de platino, un guiño no tan sutil al mercado de valores. Su voz llenó la sala mientras repasaba los puntos clave de la fusión. Su tono era ensayado, como el de un hombre dando una charla TED a un público que ya había pagado la entrada. Le sonrió a Naomi al otro lado de la mesa. ¿Hacemos historia? La expresión de Naomi no cambió.
Asintió una vez, con movimientos controlados. Tomó la pluma. Una docena de ojos observaban su mano, cada persona imaginando su nombre en los titulares, imaginando los números subiendo en un teletipo bursátil. Y Raven estaba a 2 metros de distancia, bandeja en mano, garganta seca, el pulso retumbando en sus oídos. Toda su vida había aprendido a guardar silencio, a mantenerse revelada, historias racistas, compuestas, a mantenerse útil. Pero la historia estaba a punto de ser reescrita, no por señores de la guerra, ni multimillonarios, sino por una mentira, a menos que alguien la detuviera. Y en ese momento, Raven supo exactamente lo que tenía que hacer. La pluma estaba a 1,5 centímetros del papel. Eso era todo lo que se necesitaba. Un trazo rápido, una firma, una decisión que aseguraría $250 millones. Y cambiaría el rumbo de 2 empresas globales. Pero Raven vio algo que nadie más vio. Empezó con la tinta. Era demasiado perfecta, uniforme, como si hubiera sido impresa, no escrita. La antigua tinta japonesa, sumi, tenía textura. Se extendía sobre el pergamino como el agua sobre la tierra. Esta no. Flotaba en la superficie, nítida e intacta, como si tuviera algo que ocultar. Luego estaba el sello. El emblema carmesí estampado en la parte inferior de la página se suponía que era un escudo familiar. El caimán perteneciente a un noble okinawense fallecido hacía mucho tiempo. Raven había estudiado suficientes documentos del Japón feudal como para saber cómo eran los auténticos. Ya había visto el diseño antes, pero aquí, la simetría era incorrecta. Un pétalo de más, una línea demasiado limpia. Era una hermosa imitación, pero no encajaba. La pista final, la fecha. El documento. Afirmaba ser de 1772, pero el estilo caligráfico, aunque elegante, utilizaba una forma de kana que no se estandarizó hasta casi 1830. Quienquiera que hubiera creado esta falsificación sabía lo suficiente como para ser peligroso, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Raven no planeó lo que hizo a continuación. No hubo diálogo interno, ni cuenta atrás dramática. Simplemente sucedió. Dio un paso al frente, dejó la bandeja sobre la mesa, en un japonés impecable y pausado, dijo: «Esto es falso». El efecto fue inmediato. Una bocanada de aire. Un rasguño de la pata de una silla. David Carter se giró, la confusión transformándose en irritación. Naomi se quedó paralizada, con la pluma aún en el aire, la mirada fija en el papel. Silencio, luego voces. Bajas, airadas, incrédulas. ¿Qué dijo? ¿Quién demonios es esa? Es la camarera. Raven permaneció inmóvil. Concéntrate, repitió en inglés, con voz firme pero lo suficientemente alta como para hacerse oír por encima del ruido. Este documento no es auténtico. La sala volvió a cambiar. Nadie se movió. Nadie parpadeó porque, en el fondo, sabían, o, al menos sospechaban, que tenía razón. Naomi bajó lentamente la pluma. Y así, el trato dejó de avanzar. Se quedó estancado, esperando. La verdad. El silencio al principio es solo quietud. Pero este tipo de silencio se sentía diferente. Era el tipo de silencio que contiene la respiración. No por la paz, sino por la tensión. Las palabras de Raven resonaron como un cristal al caer sobre mármol. Todos las oyeron. Nadie se movió. David Carter fue el primero en romper el silencio. Su risa fue seca y cortante. Más insultante que divertida. ¿En serio estamos tolerando esto?, preguntó a la sala, mirando a su alrededor como si le hubieran gastado una broma. Es la camarera. Esto es una sala de juntas multimillonaria, no un drama de Netflix. Raven no respondió, ni se inmutó. Otro ejecutivo,
Un hombre canoso con un reloj Cartier y voz ronca. Añadió, esto es lo que pasa cuando se bajan los estándares de quien entra en la sala. Un hombre más joven, cerca del fondo, sonrió con sorna y le susurró algo a su colega. Se están volviendo más atrevidos últimamente. Dentro de poco, hasta el conserje estará dando consejos sobre acciones. Raven lo oyó todo, cada palabra. Pero Naomi también. Todavía no había dicho nada. Aún con la pluma en la mano, firme sobre la mesa. Sus ojos no se apartaban del documento. Raven, David se acercó a Naomi, bajando la voz, pero no su arrogancia. Naomi, dijo, con un tono que adoptó una calma forzada. Sabes lo que está en juego. No desperdiciemos una oportunidad de $250 millones por una distracción. Esa palabra, distracción, como si la voz de Raven fuera una mosca en la habitación. Algo, para espantar, no para escuchar. Pero Naomi finalmente habló. Sí. Su voz era baja, pero firme. No se equivocaba con el sello, dijo, ni con la tinta. Toda la sala se giró hacia ella. Todas las miradas, todas las suposiciones. David parpadeó. Disculpen. He visto documentos auténticos de la era Edo, continuó Naomi. Ese parece conservado, no antiguo. Y hablaba japonés fluido, no japonés de turista. Histórico, académico. La sala volvió a cambiar. No había mucho ruido, pero ya no reinaba la calma. Las voces empezaron a chocar. La duda se extendió por la mesa como una grieta en el cristal. Pero la peor reacción fue la de quienes seguían desestimándola. Deberían despedir a esa chica, murmuró alguien. ¿Quién la dejó entrar? Solo está intentando armar un escándalo. Pero Raven no necesitaba su permiso. Ahora tenía la palabra. Y la verdad había abierto una brecha en el techo. Y Naomi no iba a devolverle la pluma. Le estaba devolviendo el momento a Raven. Naomi. Takahashi no alzó la voz. No tenía por qué hacerlo. Su autoridad no. Provenía del volumen. Provenía de la precisión. Como un bisturí que corta con más precisión que un martillo. Y cuando se puso de pie, en silencio, la sala no solo se enmudeció, sino que la abrazó. Miró a Raven, no a la camarera negra, sino a la camarera negra, no a través de ella, sino directamente a ella. Y luego miró a los hombres sentados alrededor de la mesa. Todos poderosos. Todos en silencio ahora. Todos la oyeron. Dijo Naomi con calma, con un tono sereno. Hizo una afirmación. Y ninguno de ustedes hizo. La única pregunta que importa. Hizo una pausa. ¿Y si tiene razón? David. Carter exhaló ruidosamente, reclinándose en su silla como quien se deja llevar por tonterías. Naomi, con todo respeto, no iba a permitir que una camarera echara a perder un trato millonario por una corazonada. Naomi se giró hacia él, con una expresión indescifrable. No habló por instinto. Habló con conocimiento y en mi idioma nativo. No mucha gente en este país, en esta sala, puede hacer eso. Carter intentó interrumpir, pero Naomi no se detuvo. ¿Sabes lo que veo? Continuó. Veo a una joven que vio algo que nadie más vio. Veo una sala llena de hombres que se sintieron incómodos en el momento en que alguien sin cargo cuestionó su versión de los hechos. Otro de los ejecutivos, intentando cambiar el ambiente, dijo con una risita nerviosa. Con el debido respeto, estamos aquí por negocios, no para una lección de socialización. Los ojos de Naomi se entrecerraron ligeramente. Esto es un negocio. Exactamente un negocio. ¿Quieres hablar de riesgos? Hablemos del riesgo de firmar un acuerdo basado en un documento falsificado. El riesgo de ignorar las señales de alerta porque el mensajero no se parecía a lo que esperabas. Se giró e hizo un gesto hacia el documento que seguía intacto en el centro de la mesa. Si ese documento es auténtico, resistirá cualquier escrutinio. Pero, si no lo es,
Entonces alguien aquí intentó engañar a una sala llena de directores ejecutivos, y estuvimos a segundos de caer en la trampa hasta que ella nos detuvo. De nuevo silencio, pero esta vez no había desdén. Era más denso. Naomi se acercó a Raven y se detuvo justo a su lado. Dijiste la verdad, dijo en voz baja. Ahora nos ayudarás a demostrarlo. Y así, la voz más poderosa de la sala ya no presidía la mesa. El documento reposaba en el centro como un reloj que marcaba el tiempo. Parecía antiguo, cuidadosamente amarillento, con los bordes ligeramente deshilachados y la tinta nítida y elegante. A primera vista, era el sueño de cualquier coleccionista. Pero Raven lo sabía mejor. Y ahora, Naomi también. Asintió hacia la asistente, que seguía rondando torpemente cerca de la cafetera. Trae una linterna, dijo Naomi. Y una lupa, parpadeó, inseguro de si hablaba en serio. Hablaba en serio. Una pequeña lámpara de inspección LED. Fue sacada de un maletín cercano. Solían usarla para verificar firmas en contratos, pero hoy se usaría para algo mucho más serio. Raven dio un paso al frente. Cautelosa, serena. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permanecía impasible. Naomi le hizo un gesto para que hablara. Empieza con el papel, dijo Raven. Con voz firme. No tenía prisa. No intentaba impresionar a nadie. Hablaba, como una profesora en un aula, no como una camarera en una sala de juntas. Este papel es demasiado uniforme. En documentos históricos reales del periodo Edeto, el papel se fabricaba con corteza de Malberry, y las fibras son irregulares. Las hojas hechas a mano de esa época casi siempre presentan ligeras deformaciones o adelgazamiento en las esquinas. Esta es de fabricación impecable. Acercó la luz. La superficie no se ondulaba. Ninguna variación en las fibras. Ninguna inconsistencia. Continuó, señalando la tinta. La tinta sumi tradicional se oxida con el tiempo. Se produce sangrado, decoloración y, lo más importante, absorción por el papel. Pero aquí, hizo una pausa, sosteniendo la luz en ángulo, está en la superficie como una impresión fresca. Un murmullo recorrió la habitación. Naomi intervino, apoyándola. Tiene razón, y este sello. Cogió la lupa, sosteniéndola sobre la esquina inferior. Este caimán está mal. El escudo de armas de la familia Takahashi. Solo tiene 5 pétalos. Este tiene 6. Raven asintió. Y el trazo del carácter usado aquí. Señaló con cuidado. Ese estilo caligráfico no se formalizó hasta décadas después. No existía en 1772. David Carter, sonrojado, intentó restarle importancia. Bueno, quizá el historiador se puso creativo. Eso no significa que sea falso, dijo Naomi con voz monótona. Raven no dijo nada más. No era necesario. La sala ya no debatía. Se daban cuenta de que no se trataba de si una joven negra tenía derecho a hablar. Se trataba de que ella había tenido razón desde el principio. Y ahora la verdad los miraba fijamente, escrita con tinta negra y una historia falsa. Un año después, historias conmovedoras. En el momento en que la verdad se impuso, el ambiente cambió. No fue dramático. Ni jadeos, ni gritos, solo silencio. El tipo de silencio que sigue cuando las personas poderosas se dan cuenta de que casi se precipitan al abismo. Naomi se apartó de la mesa, cruzó los brazos, con la mirada fija en el documento falsificado, como si aún pudiera cambiar. Pero no lo haría. No podía. Lo que una vez pareció la joya de la corona del trato ahora yacía allí, expuesto, no su tesoro, sino su cebo. El rostro de David Carter palideció. La arrogancia había desaparecido. La sonrisa contenida fue reemplazada por una calma forzada.
la que se usa cuando se calculan los daños. Seguro que hay una explicación, murmuró. La hay, dijo Naomi. Alguien intentó engañar a esta sala. Y. Entonces miró a Raven, no con lástima, no solo con gratitud, sino con respeto. Hoy salvaste mi empresa, dijo con voz suave pero firme. Y probablemente mi carrera. Raven parpadeó casi incrédula. Esto no debía estar pasando. No debía ser vista. Debía fichar. Al salir, irse a casa y esperar una buena propina. Pero en cambio, ahí estaba, frente a una mesa de multimillonarios. El director ejecutivo le acababa de dar las gracias delante de todos ellos, y ninguno pudo rebatirla porque todos sabían que tenía razón. Naomi se volvió hacia la sala. Este trato se acabó, dijo con firmeza. Hasta que no auditemos cada documento justificativo, cada reclamación, cada referencia histórica, Cousin Robotics no seguirá adelante. David. Carter no replicó. No podía. El peso de la exposición lo había abrumado. La sala quedó atónita. Sus ojos volvieron al periódico, como si éste pudiera redimirlo de algún modo. Pero no lo hizo. Llamaron a seguridad, no para escoltar a Raven fuera, sino para vigilar la reunión hasta que llegaran los equipos legales. Los abogados llegarían después. También la prensa y el equipo de control de daños. Pero esa era su tormenta, de la que debían ocuparse. Naomi había evitado ceder su empresa basándose en mentiras. Porque una mujer, ignorada, subestimada, invisible, había alzado la voz. Y ahora Raven no era solo la mujer que había servido café en la cumbre. Era la mujer que había evitado un error de $250 millones. Todo con su mirada, su voz y su verdad. Raven Walker no se propuso ser la heroína de nadie. No se despertó esa mañana pensando que cambiaría el rumbo de un acuerdo de $250 millones. No buscaba atención. No esperaba reconocimiento. Simplemente no podía permanecer en silencio ante algo injusto. Y esa es la lección. En un mundo obsesionado con títulos, atuendos y currículos impecables, olvidamos que la verdad no siempre se presenta con una placa con su nombre. A veces entra en silencio, con delantal y bandeja. A veces permanece en un rincón, inadvertida, hasta que habla. Raven no tenía plataforma. No tenía un asiento en la mesa. Pero tenía lo más importante: claridad. El valor de hablar cuando hubiera sido más fácil permanecer invisible. Ese momento no se trataba de ego. No se trataba de demostrar que era más inteligente que los ejecutivos o más culta que los expertos. Se trataba de integridad, de escuchar esa voz interior que susurra: di algo, incluso cuando el mundo te diga que te calles. Y eso es lo que la hace poderosa. Porque la mayoría de la gente duda y se queda callada. Miran a su alrededor y piensan: ¿quién soy yo para hablar? Les preocupa parecer tontos, que los ignoren, que se rían de ellos. Pero Raven demostró algo más. Que tú no necesitas permiso para decir la verdad. Que lo correcto no necesita credenciales. Y que a veces la voz más silenciosa en la sala es la que más importa. Si alguna vez te han ignorado, si alguna vez te han dicho que eres demasiado joven, demasiado callado, demasiado diferente, si alguna vez te has sentido fuera de lugar, esta historia también es tuya. Es un recordatorio de que la verdad no necesita volumen. Necesita coraje. Necesita presencia. Raven no solo expuso una falsificación. Expuso algo más profundo. El sesgo que permite que las mentiras florezcan cuando nadie se atreve a mirar más de cerca. Y al negarse a acobardarse, no solo salvó a un director ejecutivo. Les recordó a todos que a veces la persona más poderosa en la sala no es la que da las conclusiones. El director ejecutivo multimillonario, que habla más alto, es la que sabe lo que es real y se niega a dejarlo oculto.
Quizás hayas estado en esa situación antes. No en la suite de conferencias del ático, con vistas panorámicas, pero en un espacio donde se espera que pases desapercibido. Donde tu presencia es tolerada. Ted, no valorado. Donde la regla tácita es, no hables a menos que te hablen. Pero entonces algo no cuadra. Un comentario que cruza la línea. Un número que no cuadra. Un momento que te revuelve el estómago aunque todos los demás finjan que es normal. Todos los hemos tenido. Esos instantes fugaces en los que sientes que algo no está bien. Y lo fácil es no decir nada, agachar la cabeza, decirte a ti mismo que no te corresponde. Pero la historia de Raven demuestra algo poderoso. No necesitas tener la voz más fuerte de la sala. Solo necesitas el valor para usarla porque el silencio tiene un precio. Y a veces hablar no se trata solo de detener un error. Se trata de comenzar algo mejor, algo honesto, algo duradero. Esta no es solo una historia de personas negras o de mujeres. Es una historia humana. Un recordatorio de que el valor no proviene del lugar donde te sientas, de lo que vistes o de cuánto dinero ganas. Surge de tu disposición a actuar, especialmente cuando nadie te lo pide. Así que, aquí va mi petición. Si esta historia te conmovió, si te recordó algún momento en que te quedaste callado o en que deseaste que alguien hubiera alzado la voz por ti, no lo ignores. Deja un comentario. Cuéntame dónde estabas cuando la escuchaste. Cuéntame si te hizo recordar algo. Y si crees que historias como la de Ravens Matter importan, dale a me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Porque estas no son solo historias, son lecciones. Y a veces, para cambiar el rumbo de una situación, basta con una frase. Esto es falso. Que te sirva de recordatorio. Confía en tu intuición. Cuestiona lo obvio. Y nunca, jamás, te calles cuando algo no te parezca bien. Tu voz podría ser lo que nadie espera, pero podría ser justo lo que todos necesitan oír.